Verona es la persona responsable en México de haber vuelto a que las mujeres bajaran la mirada y se miraran el periné. Y con ese acto que parecía sumiso, pero al contrario, era de poder y de sorpresa, Duña cambió la mirada de las mujeres de una hacia afuera a una hacia adentro. Y ahora Mira. haciendo Facebook Lives de manera obsesiva y continua con todas las líderes sacudidoras del status quo y mujeres pensantes del país. Entonces, si tú eres una mujer pensante, sacudidora o líder, seguramente serás tocada por los dedos infinitos de los Facebook Lives de Dunia. Tal cual, tal cual. Voy a transcribir la presentación para ponerlo en el canal de YouTube y que sepan de qué se tratan todas estas entrevistas. Bueno, me toca. Pues ella es Cristina Alonso, partera. Supongo que todas las personas que están conectadas la conocen y si no, hoy tendrán el privilegio. Es la fundadora de Luna Maya, ese espacio donde yo hago, deshago y vuelvo a hacer con la respiración ovárica para embarazadas, para no embarazadas, para hombres, para mujeres y para parejas y para quien se deje. Y Cristina Alonso fue la primera persona en Ciudad de México, bueno, no, creo que fue desde San Cristóbal, que abrió las casas de un espacio tan sagrado como es una casa de partería a la respiración ovárica. En Luna Maya fue la primera vez que yo compartí respiración ovárica para el nacimiento, para el embarazo, para el posparto y prácticamente Cristina Alonso fue la madrina de que la Respi se esté cada vez especializando más desde mi práctica en el ámbito de la gestación y todo lo que tiene que ver con eso. Así que gracias, Cristina Alonso. Yeah. Y bueno, Cristina Alonso podría hacer un Facebook Live todos los días con Cristina Alonso y hablaríamos de un tema distinto cada vez. Y hoy la convoqué a platicar de la partera académica que lleva dentro y que está expresando a todo lo que da en los últimos meses. Bueno, desde siempre, pero últimamente está súper, súper enfocada a exprimir la neurona suya y del mundo. Y le vamos a preguntar como para qué. ¿Por qué una partera se clava en una biblioteca? ¿Por qué una partera se clava en la investigación? ¿Y qué beneficio podemos tener las mujeres comunes y corrientes de que una partera se clave en el mundo académico? Venga, Cris, dale al mundo tu sabiduría de partera nerd. Primero voy a conectar mi PowerPoint. Venga. Porque sin gráficas y sin números, esta charla no va a tener mucho sentido. Así es. Me clavé en la academia para poder dormir un poco más. Desglosa. Porque cuando eres estudiante duermes más que cuando eres partera. Ciertamente, ¿eh? Sí, sí. Realmente esa es la razón principal, ¿no? Realmente no tiene nada que ver con un crecimiento profundo, expansivo, sino dormir. Okay. Lo que, lo que me pasa, yo tengo un problema existencial que es que me aburro mucho y muy rápido. Y entonces cada vez que me aburro, que México ha tenido que ser testigo y terreno de juego de mis aburrimientos, me invento otra cosa. Entonces puse una casa de partos, me aburrí, puse otra, me aburrí, puse una red de casas de parto, escribí un libro. Y cuando estaba escribiendo el libro pensé, ¿y qué voy a hacer cuando termine esto? Porque me voy a aburrir. Y entonces dije, pues voy a hacer un doctorado. Llevaba como, creo que llevaba desde el 2000 no sé qué, pensando que algún día haría un doctorado. Y entonces en el congreso de la ICM, de la Confederación Internacional de Matronas, varias de mis amigas doctoras, ¿no? Gente que me ha acompañado desde mi infancia parteril, me dijeron, pues ya, ¿no? Ya es hora de que hagas tu doctorado. Entonces dije, oh, ¿será que soy suficientemente buena para hacer un doctorado? ¿No? Primera capa,
mujer, ¿será que soy suficientemente buena? Tuve que pasar por eso. Todo el mundo, todas pasamos por eso. Y entonces hice mis solicitudes, metí mis papeles a 2 universidades. Una porque quería, una universidad quería estudiar con Melissa Cheney, que es una investigadora, es una partera que ha estado documentando los partos fuera del hospital, partos en casa. Ella es la autora de varios artículos científicos sobre la seguridad del parto en casa. Es tan total y es una mujer que ha publicado muchísimo y estudios con una reputación científica muy alta, ¿no? Con un criterio científico muy bueno, que han podido traer la ciencia de la partería del parto fuera del hospital al siglo XXI. Y decir, no estamos hablando de partos arriba de la montaña sin luz y sin agua, sino estamos hablando de una ciencia muy precisa que lo ha podido describir. Entonces dije, pues evidentemente quiero estudiar con él. Y entonces, como un juego de mi ego, dije, voy a aplicar a Harvard, porque como ese lugar, se pueden decir palabras de lo que sea, ¿verdad? Dale. ¿Se puede decir? Es todo. Como es el lugar más chingón del mundo, ¿no? Dije, quiero saber quiénes son los chingones que van a Harvard. Quiero saber qué hay que hacer para ser un chingón. Ajá. Y metí mis papeles en Harvard como diciendo, seguro que me van a decir, ¿está loca? Claro que no va a entrar, o sea, aquí solo entran los más chingones. Entonces, bueno, me aceptaron en Oregon, entonces empecé a hacer planes para irme a vivir en Oregon y estaba muy contenta porque iba a vivir con árboles en la montaña y Oregon es muy bonito y está lleno de hippies y de gente que para en casa. Hasta que una noche me llegó una carta de que si quería irme a vivir a Boston, pues me podía ir a vivir a Boston. Entonces dije, oh, cambio de planes, nos vamos a vivir a Boston. Entonces me vine a vivir a Boston el 1 de julio y ahora paso mis días en la fantástica institución de Harvard. Ay, 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 ahora sí que partera en Harvard. ¿Y qué hace la partera en Harvard? En las clases, yo tengo muchas clases con médicos y entonces todos se presentan. Yo soy chalala, que soy radiólogo, yo soy chalala, soy especialista en no sé qué, no sé cuántos, no sé qué. Y luego me presento yo, pues yo soy partera de parto en casa. Y es como que soy la única partera de parto en casa en mis clases. Y eso me da mucho orgullo y mucha felicidad por las mujeres y por las parteras. Me parece genial. Representando al gremio. Sí, sí, exactamente. ¿De qué va tu trabajo de investigación? ¿De qué va toda tu neurona aplicada a la academia? Voy a estudiar el mosquito que causa una enfermedad extraña que no sabemos ni cómo se llama todavía. Es para ver si la gente está prestando atención. Mira, mi investigación va a ser hasta dentro de 2 años, porque tengo aquí en Estados Unidos, hay que hacer clase primero, te tienen que programar la mente para que hagas bien la matemática de tu investigación. Entonces tengo 2 años de clases primero y luego voy a hacer una investigación sobre probablemente el parto. Probablemente. Original, innovador, que no he hecho. Pero sí, o sea, tengo 2 años todavía para definir cuál va a ser mi pregunta de investigación, pero seguramente voy a estar viendo temas de inequidad, de integración de las parteras al sistema de salud y qué pasa cuando las parteras no son integradas al sistema de salud y quién es afectado por esto. Estamos empezando a entender en un estudio que publicó el equipo de Sarasvati Vedam, que está en Vancouver. Ella publicó un estudio este año que compartí en mi Facebook, no sé si alguien lo leyó, pero habla de que en los lugares donde las parteras no están integradas al sistema de salud hay más cesáreas, menos lactancia, menos parto vaginal después de cesárea y algo que es muy trágico, más muertes neonatales. Esto es muy, muy, muy. Entonces están empezando a indagar qué se puede hacer para resolver este problema. Este problema es súper pertinente en México. Sabemos que la integración de la partería del país está, ¿no? Da mucho a desear.
¿Y qué significa integración? ¿Qué lugares y de qué manera la partera mantiene autonomía, pero al mismo tiempo trabaja con el sistema médico? Son muchas preguntas que hay que hacer, ¿no? Claro. Y así está la cosa. Cristina, ¿por qué es importante hacer investigación en partería? Vuelvo a preguntar, nosotras las usuarias de partería, ¿cómo nos vemos beneficiadas de que haya una partera tan clavada en Harvard queriendo responder muchas preguntas? Mira, ¿por qué se ven beneficiadas? Vamos a tener que hacer un estudio dentro de 3 años para medir el impacto de tu investigación. Ese podría ser mi tema de investigación. ¿En qué se ve beneficiado? Aquí voy a hablar de 3 cosas. Primero, participación. El hecho de que yo estoy en una cúpula de toma de decisiones de futuros y actuales líderes en el sistema de salud de México, del mundo, de la OMS, ¿no? de muchos, o sea, ¿no? hay muchos lugares que ven a Harvard o que piden consulta a Harvard, y mucha de la gente que está en Harvard luego va y trabaja en instituciones y bla, bla, bla. Entonces, en estos lugares, que haya una partera representando la voz de las mujeres que no quieren ir a instituciones para parir, porque es un dato de la OMS, ¿no? Importante. La voz de las parteras como una profesión independiente de la enfermería y de la medicina, que es una profesión específica, con criterios específicos. Esa voz es muy importante, ¿no? Para que no seamos representadas por, creo que la partería, sino que haya una partera ahí. Y también para elevar la ciencia de la partería, ¿no? Hay mucho de la partería que no vamos a poder medir ni estudiar, pero hay mucho de la partería que sí necesitamos medir, estudiar y poner sobre la mesa como algo científicamente válido. Creo que hay un par de preguntas que son fundamentales, que es que las parteras hemos demostrado tener mejores resultados en la atención de partos, ¿no? O sea, lo que acabo de decir. Tenemos menos intervenciones, menos cesáreas, y la gente en general sobrevive más. Aquí estamos aclarando que estamos hablando de parteras que han pasado por un sistema de educación formal, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hacemos las parteras? Que las mujeres se sienten confianza, que las mujeres sienten, ¿no? Que están siendo apoyadas en sus decisiones para el dolor, para parir, bla, 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 bla. Y esas preguntas creo que hay que contestarlas en el lenguaje que se está utilizando para tomar decisiones a nivel global. O sea, la misma pregunta esta que hizo Sarasvati de qué pasa cuando las parteras no están integradas al sistema de salud. La Academia de la Partera pregunta qué pasa cuando las parteras no estamos integradas a la toma de decisiones en políticas y a la toma de decisiones de qué es válido para estudiar. Estoy siendo aterrizada y real. Sí. Okay. Sí, sobre todo como para entender también la importancia de estar en ese lugar, ¿no? No solamente es importante estar en una casa atendiendo a una mujer que quiere parir fuera del sistema, sino estar en un espacio donde se pueden tomar decisiones para que esa mujer en verdad tenga la opción de decidir parir fuera del sistema y con seguridad y con respeto, ¿no? Y aquí hay un tema interesante, ¿no? Que he estado pensando últimamente, que lo escribí el jueves, creo que lo escribí, que es que cuando la OMS decide que las mujeres tienen que parir en una institución, porque se ha demostrado que un comité tomó una decisión científica, probablemente basada en hechos muy reales, de que parir en una institución que se ha interpretado como hospital es muy seguro. Y entonces que las mujeres deberían de parir en una institución, ¿no? Eso se ha vuelto un mandato en muchos países de las mujeres están obligadas a parir en un hospital, ¿no? Entonces, es como, ¿no? Esa frase se ha vuelto un mandato y en algunos países hasta se ha vuelto una ley.
Y entonces la pregunta que yo tengo para volver a plantearle a estas personas es, ¿y qué van a hacer con las mujeres que no quieren ir? ¿Y por qué creen que las mujeres en números cada vez más crecientes están dejando las instituciones, ¿no? O sea, si tú hablas con alguien con las mujeres, yo no quiero ir al hospital porque me van a maltratar, porque me van a hacer una cesárea, ta, ta, ta. Entonces, yo no creo que la intención de la OMS haya sido, queremos que todas las mujeres sean maltratadas y tengan cesáreas innecesarias. Para nada fue su intención. Entonces, ya que este mandato está sobre la mesa, ¿cómo vamos a articularlo para que sea de manera equitativa y dignificada? Porque el mandato ya se ha vuelto otra vez una persecución de mujeres, ¿no? En varios países sabemos de mujeres donde en España y en Argentina, cuando la mujer, el médico determina que ella necesita una cesárea y ella no quiere, ahora ya se ha puesto como una pequeña moda de que la policía va a su casa, la reta y la lleva al hospital para que le hagan la cesárea. La ética de creo que hay que ponerlo sobre la mesa y tenemos que volver a hacernos como sociedad global qué significa esto de que las mujeres tienen que parir en una institución y cuáles son las consecuencias. Mucha gente está haciendo esta pregunta, ¿eh? Es la única. Pero mi voz es desde la perspectiva de la mujer que ya tiene esa decisión muy integrada en su cuerpo. La mayoría de mujeres, yo trabajé en México, por eso que les hubieras pintado el hospital de azul turquesa con llenas en las paredes, no hubieran ido, no querían ir. No. Entonces creo que tenemos muchas cosas que contestar. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con estas mujeres? Porque si pueden ser por una partera de manera al hospital, pues, ¿qué va a pasar? No. Cris, ya que estás a algunos kilómetros de distancia del espacio donde has atendido mujeres, ¿cómo se ve la problemática de la salud materna en México desde allá? La distancia ayuda a ponerse otros lentes y me gustaría saber cómo ves a las mujeres de México respecto a la posibilidad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, específicamente en el sentido de cómo, con quién y dónde parir, ¿no? Ok, voy a hacer la estrategia de círculo. Primero voy a hablar de lo malo y luego voy a hablar de lo bueno. Ok. Porque así, si alguien se va después de esta parte de nuestra conversación, se irá con una sensación positiva, que es lo Ok. importante, ¿no? Ok. Mira, lo malo es que creo que el movimiento de partería está en un momento de crisis profunda, muy, muy, muy profunda, ¿no? La situación de la Asociación Mexicana de Partería es grave. Desconozco los detalles, pero yo no he recibido ninguna información de lo que está pasando ahí y sé que en este momento no creo que esté representando lo que se fundó para representar y no está teniendo la incidencia política que debería de haber tenido la MP, ¿no? Y eso no es, eso es un síntoma, ¿no? Citando a Obama y su speech famoso de ayer, la MP es nada más el resultado de la unión y de la visión de las parteras en México. Entonces, si no hay una MP fuerte, significa que no hay una visión fuerte en la partería mexicana. Entonces, esta fragmentación histórica entre parteras tradicionales, parteras, ¿no? A las que se ha llamado autónomas o, ¿no? Como que están como fuera del sistema, las enfermeras perinatales, las parteras técnicas. La fragmentación es brutal y está causando estragos grandes y finalmente lo que está haciendo es que no mejoramos el acceso de las mujeres a más parteras. Eso es como el resultado final de la fragmentación y la división política entre las... sé que las enfermeras perinatales ahora están agarrando más fuerza política, que me parece estupendo. Yo creo que es muy importante que seamos muy claras con el modelo de partería, ¿no? Y yo siempre he defendido mucho que la partería es una profesión
autónoma, no es una subespecialidad de la enfermería y no es una opinión mía. Sí la es, claro que la es. Pero también eso está respaldado por la ICM, por muchísimos estudios que respaldan que la partería no es una especialidad de la enfermería, sin descartar a la enfermería, ¿eh? O sea, la Claro. enfermería es importante, ¿vale? Eso es lo negativo. Lo negativo también es que no estamos viendo un descenso en las tasas de cesárea en México. O sea, por mucha reunión, mucho speech, mucha fantástica cosa que hay, los índices de violencia obstétrica que las vemos en número en la tasa de cesárea sigue aumentando 1% año tras año, ¿no? Entonces, eso habla de una crisis grave en el sistema de educación de los médicos, en el sistema cultural de percepción de para qué sirve un parto y en el sistema de, de integración de las voces de las mujeres y la ciencia en la toma de decisiones clínicas, ¿no? No hay ninguna evidencia que una tasa de cesárea de 50% sea bueno para nadie, ni para el médico, ni para la partera, ni para la enfermera, ni para el hospital, ni para el sistema, ni para nadie. Con ese panorama tan espantoso voy a hablar de lo positivo. Venga, por favor, urge. No hay cosas positivas, entonces, ¿para qué nos levantamos por la mañana? Mira, lo positivo es que todo esto se está hablando porque hay un movimiento, ¿no? O sea, tú y yo ya nos hubiéramos inventado otra cosa que hacer con nuestras vidas. ¿Sabes? Total. Entonces, el movimiento es palpable, es real, ¿no? Tiene muchas facetas, muchas caras, ¿no? O sea, páginas web, grupos de mamás, porteo, ¿no? Todo el mundo se está formando como dula, lo cual se me hace un requisito indispensable para ser persona en este planeta. Más mujeres están haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué onda? ¿Dónde hay un gineco humanizado? ¿Dónde hay un hospital humanizado? ¿Dónde hay, no sé, ¿no? Quiero una dula, quiero un curso de preparación al parto, quiero una partera. Estas cosas creo que la conversación está y está en redes. Cuando está en redes significa que cualquier persona con un teléfono pueda conectarse a esa conversación. No es Como una tú y yo conversación. ahora. Sí. Entonces, ese movimiento es importante. A ver, te voy a interrumpir ahí para preguntarte, ¿cuál crees que es el origen de este movimiento? ¿Qué lo hizo posible? ¿Qué milagro ocurrió? Mira, en Latinoamérica las mujeres siempre se están inventando un movimiento. O sea, la fuerza feminista en Latinoamérica, y lo digo, ¿no? Mirando Asia, mirando África, creo que las latinas se tienen que sentir muy orgullosas de que son unas pesadas y unas inteligentes y unas indomables y siempre están quejándose de algo. Y eso me parece crítico. Entonces, si no es del aborto, es del acceso, es de la licencia de maternidad, es del acceso a la educación. O sea, siempre hay mujeres latinas en las calles quejándose de algo. Siempre. Entonces, creo que es un desarrollo natural de lo que es el movimiento social feminista en Latinoamérica, que es una de las bases históricas de Latinoamérica. Y ya habiéndome salido de Latinoamérica, mirando la fuerza que hay constante, creo que es como una contradicción social, ¿no? Y hasta política, porque dices, pues sí, las mujeres en Latinoamérica son sumisas, el machismo, la virgen, ¿no? Todo esto, pero al mismo tiempo, tanta fuerza sumisa tiene una contrafuerza que es el movimiento, ¿no? El movimiento siempre está ahí. Y entonces creo que ha sido un desarrollo natural. O sea, yo creo que las mujeres en México se habrán quejado siempre del parto, ¿no? No me quiero morir de parto, no quiero que la partera sea, ¿no?, una mujer que no sabe leer y escribir, eso es una violación de sus derechos humanos. No quiero que X, ¿no? Y entonces, a medida que el parto se medicalizó
tanto en Latinoamérica, el movimiento del parto humanizado y el término violencia obstétrica se inventó en Latinoamérica. Y estuvo aquí 20 años. El resto del mundo dijo, ah, pues aquí también pasa, fíjate. Oh, hallazgo. Latinoamérica, ¿no? Pues que se dieron cuenta que no, que pasa en cualquier país. Entonces, eso me parece que es algo que va a ocurrir siempre. Creo que las mexicanas, ya que las mexicanas se dejen de quejar, dejarán de ser mexicanas. Y ojalá que se sigan quejando, ¿no? El tema es cuál es el riesgo, ¿no? ¿Qué me pasa cuando me cuál es la consecuencia? Que últimamente el riesgo está, ¿no? Sí. Es complicado. Lo vemos en salas de parto. Una mujer se queja, le va mal. Le va peor, sí, sí. Pero la solución no es dejarnos de quejar, es quejarnos más fuerte, ser más estratégicas con la queja. Yeah. Creo que las mujeres sí, unirnos, ¿no? Lo que decía antes, si nos uniéramos en una queja, si todas las mujeres en una sala de un hospital al mismo tiempo gritaran, no quiero una episiotomía, sería más efectivo que una mujer que esté acostada diciendo, no, no me hagan la episiotomía, por favor, por favor. Esas son cosas que sí, de ahí viene, creo que de ahí viene. Y también viene, creo que de sentido común. O sea, creo que el sentido común perdura. ¿No? Que muchas mujeres saliendo, o sea, a ti, tú no tuviste que leerte todos los libros de violencia obstétrica para saber que algo no estaba bien con lo que te había pasado. Saliste de los diciendo, algo no está bien, ¿no? Igual tardaste un poco en ponerle palabras y convertirlo en tu profesión, sí, pero tú sabías que no estabas bien. Sí. Y entonces, todo este movimiento que se genera en las mujeres, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a llevar para que haya más cosas positivas que negativas, o al menos se equilibre la onda? No va a haber un equilibrio. Mi predicción es que no. ¿Qué va a haber entonces? Va a haber más polarización. Sí, va a haber más división, pero también va a haber más normalización, ¿no? ¿De qué? Estaba leyendo una de las cosas que es fantástica de estar en una universidad donde hago mucho más que estudiar parto, súper interesante, es que estaba leyendo un poco que justamente en el mundo médico los cambios tardan muchísimo tiempo. Entonces, entre que un estudio científico se publica y la gente empieza a darse cuenta que este estudio fue publicado y que hay que tomar en serio las recomendaciones, pasan 17 años mínimo. Entonces, hablaban, por ejemplo, del ejemplo de lavar las manos. Entonces, hace 200 años que la gente se tiene que lavar las manos entre pacientes. Todavía hay gente que no lo hace. No. Entonces, si miramos el ejemplo de la episiotomía, que me parece un ejemplo súper interesante, hace 30 años que se publicó el primer estudio, ya que la episiotomía no cambia nada en el resultado de parto, solo que la mujer queda con más dolor después, ha recibido la episiotomía versus la que no. Y 30 años después todavía seguimos felizmente contando con cualquier excusa en la cabeza, primigesta, por porque no, cualquier excusa. Entonces, yo soy completamente ignorante sobre los procesos de médica y eso es un síntoma de la separación que hay entre parteras y médicos, ¿no? Entonces, desconozco por qué en las escuelas de medicina o se está aplicando la evidencia o no se está aplicando. ¿Y por qué ese salto? ¿No? ¿Por qué ese salto entre Te ciencia quedaste y práctica? congelada. Me quedé congelada pensando en episiotomías. Algo pasa con tu señal. A ver, ¿cómo vamos ahora?
Ya te mueves, pero te me quedaste congelada un ratín y por ahí vi un comentario también de que les cuesta trabajo escucharte, como que de pronto se va no sé si la red o el sonido. Vamos a hacer una cosa, me voy a ir al ladito del módem para que no haya Ah, ninguna es una razón. gran idea. A ver. Tin, 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 tin. Pueden ver cómo atraviesa el sol y la luna y me deslizo hacia el norte. Yeah. Ok, ahorita ya estoy. Ok, Ok. entonces sí, yo creo que, a ver, esta semana en el Lancet se publicó un estudio, ahora estoy siendo súper requeta académica, ¿eh? Se publicó un De eso estudio se trata hoy. De Margaret Crook, que es, de hecho es mi asesora, y habla de la calidad de atención. Y entonces habla de que hay una gran brecha en la intención de proveer salud para todos y lo que está pasando en realidad. Aunque ya hemos mejorado, o sea, muchísimas más personas tienen acceso a servicios de salud que antes, pero lo que estamos viendo es que hay una gran brecha en equidad y en justicia y en dignidad, ¿no? Entonces, esto es la pregunta que tiene que ponerse sobre la mesa ahora mismo. La presión viene desde arriba, va a tardar mínimo 17 años en llegar hasta abajo, pero creo que sí es importante que las grandes fuerzas, la OMS, ¿no? The Lancet, estas grandes fuerzas están viendo que bien que hemos mejorado acceso, pero nos falta equidad. En equidad no estamos hablando de que todas las mujeres pueden tener acceso a una cesárea, sino estamos hablando de que todas las mujeres pueden recibir un trato digno. ¿Y qué es trato digno? ¿Qué significa? ¿Qué significa darle opciones a las mujeres cuando tu única opción es una? Puedes estar en este lugar. Eso no, Claro. no es equidad. Es bueno, si te gusta eso, bien, y si no te gusta, pues Lástima. esa. Porque eso, eh, esas cosas ya están sobre la mesa. Lo que haga cada gobierno y lo que haga cada hospital, ya eso está muy lejos de mi poder. Va a depender mucho. Sí. Me preocupa mucho. Mira, te voy a contar una escena que me preocupó mucho. El año pasado, no sé si te acuerdas que de, de Luna Maya, Texto Materno, desde Luna Maya, pero era un grupo que se formó en Luna Maya, que hicieron una intervención en el Senado. Ajá. A raíz de ese foro, la Secretaría de Salud las invitó a hablar con ellos, que ellas pudieran, querían hablar de integración, las parteras están preocupadas por el traslado, de cómo se integra la mujer en un traslado al sistema público de salud. Y el segundo tema era el tema de acceso a certificados de nacimiento, que es un problema no resuelto en México para nada, a pesar de toda la discusión, inversión y todo eso. La respuesta de Secretaría de Salud, que las mujeres se leyeran la norma 007, porque estaba muy bien escrita. ¿Y ya? Y ya. Entonces, o sea, solo con ese hecho yo podía haber escrito un libro entero sobre democracia, sobre gobernanza, sobre participación ciudadana, sobre tomadura de pelo, ¿no? Porque me parece, primero, la mujer es la menos indicada para leerse la norma 007, al no ser que ella sea médico y vaya a atender partos, porque esa norma está escrita para dirigir y regular cómo se atienden los partos. No es un documento para las mujeres para que sepan cómo acceder a procesos de democracia. Ellas estaban ahí exigiendo que como ciudadanas que votaron, ¿no? Y que están pagando impuestos para que esta gente esté ahí y que el gobierno les diga, léete la norma. ¿Yo para qué me voy a leer la norma? Léetela tú, ¿sabes? O sea, se me hizo
Se me hizo escalofriante, escalofriante, porque entonces a mí me dijo un par de cosas. Primero, me dijo que al gobierno no le importa lo que diga la gente. Sabemos que se ha evidenciado en otros campos. Y entonces mi preocupación es, si el gobierno no escucha a la gente, ¿qué hace ahí? Claro, ¿para qué ¿No? está? ¿Qué hace ahí? Porque entonces México, cuando se quitó de España para ser república, era porque no querían que un hombre lejano les dijera qué hacer, pues están en el mismo lugar, ¿no? Segundo, me parece muy bien que haya normas como la 007. Yo no veo que la 007 se esté aplicando. Nadie lo ve, ¿no? México tiene muy buenos documentos sobre derechos de las mujeres, sobre derechos de los niños, la Constitución está muy bien escrita y se están brincando todos estos documentos a diario, diario. Y la Sí. 007, podemos decirlo, que es un ejemplo activo, absolutamente activo. Y tercero, me parece que si tú eres la persona encargada en Secretaría de Salud Federal de asegurarte que las mujeres tengan acceso a servicios de salud y que tu preocupación es ellas y estás recibiendo dinero de donantes y estás haciendo campañas para mejorar la trágica epidemia de cesáreas y la trágica epidemia de violencia obstétrica, y lo que haces de manera pública, porque yo perfectamente pude haber grabado esa interacción y subirla a las redes, y lo mejor que haces es completamente eliminar la capacidad de adultos de esas mujeres de decir, esta fue mi realidad y esto es importante y esta es mi queja. Y la eliminaron. Les dijeron, léanse la 007. ¿De qué me sirvió la 007 cuando ya me hicieron una cesárea que no necesitaba? Cuando ya me dijeron que yo era una bruta por intentar parir en casa y que me merecía morir de una hemorragia en el camino al hospital, ¿no? ¿De qué me sirve la 007? ¿A casa me va a subir, pues me va a servir como tapón uterino? No entiendo. Y ese proceso político, porque lo femenino es político, es completamente político, eso me preocupó muchísimo. Y eso me dio un muy mal presagio para lo que viene. Y eso también me refuerza por qué las mujeres entonces hacemos las cosas a nuestra propia manera, ¿sabes? O sea, si esto es la gente que me está dando servicios públicos, entonces, ¿qué esperan de nosotras? ¿No? De que digamos, pues voy a hacer las cosas a mi manera, porque la verdad, hablar con una pared, mejor me hago mi propia pared que me hable algo más interesante. O me junto con otras mujeres, ¿no? Para Sí, tumbar la pared. sí, sí, sí. Cristina, y como para inspirar a otras parteras a volverse muy académicas, ¿cuál sería la ventaja de otras parteras o para otras parteras sumergirse en este ámbito académico? ¿Qué les brinda? Eh, Muchos libros que sirven como detenedores y como blogs para clase de yoga. Eso es el primer beneficio. El segundo beneficio es que tenemos un problema educacional, que es que no hay suficientes parteras dando clase en México y en todo el mundo. Pero pasa un problema. Cuando tú pones una escuela de partería en México, ¿quién va a dar clase? Claro, ¿quién Tenemos las va a muy formar? claro. Entonces, cuando una partera es formada principalmente por otras personas, ¿qué está aprendiendo? Está aprendiendo otras cosas. Cuando una escuela tiene una maestra, no es una escuela, eso es un taller, ¿no? Una escuela es un centro académico donde hay un compartir de saberes, hay una reflexión, hay una crítica, hay un desglosaje, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, ¿por qué? Por eso, no sé qué, de mi perspectiva, no sé qué. Esa es una institución académica de Claro. búsqueda, de investigación. Cuando hay una persona que da clase, es la opinión, la experiencia de una
persona. Muy bien, todos lo hemos hecho, pero si eso no se complementa con otras personas, hay un sesgo brutal en la educación. Entonces, yo diría que eso es súper importante. Y tercero, porque tenemos nosotras que tomar las riendas de la investigación. O sea, la investigación de partería, muy poco tiempo, se enfocaba en partería tradicional indígena. Y entonces la imagen es, y sigue siendo, que las parteras en México son mujeres indígenas mayores de edad que no saben leer y escribir. Hay un estereotipo. Hay muchas parteras indígenas que son jóvenes. Cuando yo vivía en Chiapas, la mayoría de parteras con las que yo interactuaba eran menores, mucho menores de 65 años. Tenían 20, ¿no? Y por otro lado, también, así como México tiene una diversidad de mujeres, de opiniones, ¿no? De urbanismo, ruralismo, ¿no? Pues como cualquier país, hay diversidad en la gente y hay diversidad en las... Entonces, es importante hablar de esto. Yo he publicado mucho sobre Luna Maya para mostrar de que hay otras parteras, de que hay parteras que no son indígenas y tradicionales, de que hay otros modelos para complementar esta literatura. Y también ahora estoy intentando hablar más. Hay una imagen también de que Luna Maya solo atiende mujeres blancas, de clase alta, que tienen mucho dinero para pagar, y entonces hemos estado también aclarando mucho, pues, quién es la población que llega a Luna Maya y por qué. Y me da mucho gusto de que Yaya está haciendo su tesis de maestría en Aramara, en Guadalajara. Saludos, Yaya. Yaya. Entonces, el otro día que hablaba con ella decía, me parece importantísimo que estemos haciendo investigaciones sobre distintas poblaciones, distintas parteras, distintas casas de parto, y que estemos documentando qué es lo que sí hay, para que entonces no venga otra persona de afuera y diga, lo que está pasando en México es esto. Digas, claro, sí, ese es un México, pero no es el mío, ¿no? Que es algo, en Harvard, como Julio Frank, que fue secretario de Salud, que fue el arquitecto del Seguro Popular, un hombre brillante que cambió por completo el sistema de salud de México. Y como él fue rector de la Escuela de Salud Pública en Harvard, cuando yo llegué, todo el mundo, pues en México todo el mundo tiene salud, muy buena salud, y gracias, el Seguro Popular es una maravilla. Y yo, ¿de qué están hablando? Yo decía, pues seguro que Julio Frank tampoco duerme por las noches pensando en la cantidad de cesáreas y en la atendida y en el colapso financiero del Seguro Popular, y que las mujeres se mueren más en el Seguro Popular que en el IMSS, ¿no? O sea, son preguntas que seguro que a Julio Frank todavía le preocupan, espero. Ojalá. Y que le preocupan. Entonces también eso también ha sido muy divertido de decir, no, pues, ¿no? Hay mucho más que la capita que se ve por fuera, hay que indagar un poco más, ¿no? Cris, ¿crees que sea importante que nos dediquemos a documentar todo lo que pasa en una casa de partería, todo lo que pasa con las usuarias o desde el punto de vista de las usuarias? ¿Cuál es la experiencia, no solamente en lo clínico, sino en lo emocional, en lo espiritual, al recibir una atención distinta? O sea, ¿cómo se genera toda esta evidencia sin estar en Harvard, por ejemplo? Mira, hay que documentarlo, o sea, es importantísimo, porque ¿sabes lo que pasa? La gente dice cosas sin tener los números, ¿sabes? Como esto, en Luna Maya solo atienden a mujeres blancas que tienen mucho dinero. Ok, mira, déjate muestro las estadísticas de qué mujeres son atendidas y cuánto pagaron por la atención, porque eso te lo puedo decir, ¿no? Si no documentamos, no tenemos nada que contribuir a la conversación. Ok. Entonces, si vamos, ¿no? Por ejemplo, si vamos y decimos, mi experiencia ha sido esto, la descalificación es, esa fue tu experiencia, tú no representas la mayoría. No sabemos por qué las mujeres están eligiendo parto en casa. No sabemos si es porque no les queda más remedio, porque les da miedo el hospital, porque les gusta su partera, no lo sabemos, ¿no? Aquí estoy leyendo un comentario, por ejemplo, Ellen Villegas está diciendo, en mi contexto inmediato el parto inasistido está a la alza, es muy preocupante. ¿Cuántas mujeres están pariendo sin asistencia? ¿Quiénes las están acompañando? ¿Por qué están tomando esa decisión? ¿No? ¿Está en el alza o sabemos más de esto
partos porque las mujeres lo están publicando en redes sociales. Ajá. Hay mucho que hay que contestar. Puede ser que esté en la alza, tenemos que saberlo. El certificado de nacimiento en México es insuficiente para entender el comportamiento de las mujeres y los resultados. Ajá. Entonces, por ejemplo, esta categoría de partera, ¿no? ¿Quién atendió el parto? Check, partera. ¿Qué es una partera? Porque en México tú te puedes autodeclarar partera. Yo soy partera porque quiero. O al revés. Hay enfermeras compañeras que están atendiendo partos como parteras en el modelo de partería en casa y en Secretaría de la Salud les dicen, tienes que poner un check de que eres enfermera porque tú aquí estás registrada como enfermera y en mi jurisdicción no quiero que hayan partos con parteras porque Secretaría de Salud ha dicho que hay que eliminar esos partos. Entonces, se pone como enfermera. Tal vez esa enfermera se autodefine como partera, ¿sabes? Eso es importante. Y eso sin entrarle al hecho de que muchísimas parteras no pueden llenar ellas mismas el certificado de nacimiento. Entonces, hay un sesgo ahí de información que, falta muchísima información. Mira, yo te puedo decir, con esta mano, ¿quiénes han publicado sobre el parto en México? Sergio Meneses, Graciela Freyermuth, Mercedes, Caviglia, Campeiro. Yo, Lisa Mills, Jenna Murray, que escribe conmigo. Y Munia. Munia publicó un artículo hace poco. 7. Necesitamos ser 70,000. Claro. Bueno, olvidó mi favorita, Gina Sánchez, 8. Bueno, claro. ¿Sabes? El hecho de que yo te pueda decir los nombres de quién está publicando sobre el parto en México significa, yo debería de estar perdida de nombres. No sé, hay tantas publicaciones, no sé quién lo mira desde lo cuantitativo, no sé quién desde lo cualitativo, no sé quién mira casas de parto, no sé quién mira partos sin asistencia, no sé quién mira dulas. Nadie ha hecho un estudio en México de dulas, ni uno, ni un estudio. No sabemos nada. Sabemos que en Guatemala, hace 15 años, cuando pusieron dulas al público, bajó la tasa de cesáreas. Muy bien. ¿Y qué? Y las de México, que son un montón y que están haciendo cosas impresionantes, súper importantes, hay que documentarlo. ¿Qué pasa? Que en México no hay maestría en partería y no hay doctorado en partería. Entonces, para que tú puedas entender cómo armar un estudio científico, tienes que pasar por el proceso de maestría y doctorado, porque si no, ni siquiera vas a entender los números de lo que tienes que recolectar, cómo hacerlo válido y cómo hacer que una revista científica te lo publique. Entonces, sin esto, las personas van a tener que hacer otras formaciones, ¿no? Yo estoy haciendo, salud pública. Me imagino que otras, ¿no? Mercedes hizo antropología, por ejemplo, Graciela también. Gina hizo sociología. Entonces, generalmente la gente toma como un camino alterno para entonces meterse a estudiar partería. No tenemos un interés de la Dirección General de Información en Salud en partería. El Instituto Nacional de Salud Pública lo ha mirado, pero tienen pocos recursos para esto. O sea, sí lo han mirado desde 2 proyectos que están haciendo ahora, sobre un modelo de atención el proyecto Ámbar y luego el proyecto de atención grupal, la atención prenatal, pero no están viendo, hay tantas preguntas que tenemos que las empezamos a contestar. Pero si no empezamos a documentar qué es lo que, por ejemplo, Gire ha hecho un trabajo buenísimo en documentar las violaciones de los derechos humanos. Lo que presentó en la Asamblea General sobre la situación del aborto en México es fundamental para que la mirada se ponga sobre
este tema y se vea Claro. que México tiene todavía muchos temas que resolver en cuanto a derechos humanos. Esa misma estrategia tiene que ocurrir en partería. México tiene un parto institucional del 96%, Ujú, altísimo, ujú. altísimo. A México le puedes poner una estrella dorada, ¡pim! Tal, por lo tanto, les va súper bien. Y la pregunta es, ¿en qué condiciones están pariendo en el hospital? Claro. ¿No? Más allá de la anécdota de la señora que tuvo el parto en el jardín en el hospital de Oaxaca, ¿no? Ujú. Que bueno, sí fue un caso relevante para visibilizar, ¿no? Las omisiones y las violaciones a derechos humanos. Pero Sí, sí, como dices, hay que seguirse preguntando. Yo creo que primero hay que como tratar de que la curiosidad despierte en el sentido de que a alguien le importe qué está ocurriendo dentro de los hospitales, ¿no? No nada más que las mujeres entren a los hospitales, sino qué está ocurriendo allá adentro. Desde el minuto 1 en que la mujer pone el pie en el hospital hasta el último minuto en que está dando sus pasos para salir de ese lugar, ¿no? Como que hace falta que la gente tenga curiosidad por saber qué pasa allá adentro. sí, sí. Y a medida que aumente la presión investigativa, creo que uno de los temas que pues, te lo puede comentar Castro, ¿no? En sus investigaciones que ha hecho sobre violencia obstétrica en México, es que la primera barrera es no te dejan entrar al Uh -huh, hospital, ¿no? Es muy difícil ser observador. uh -huh, Y una cosa que comentaba en diciembre en el Congreso de Violencias que se hizo en el uh -huh. CRIM, era que cuando hicieron el primer estudio de violencia obstétrica en México, llegó un momento donde los observadores se tuvieron que ir del hospital porque estaban viendo violaciones claras y contundentes de violaciones de derechos humanos y estaban en una complicación ética muy importante. De estar cometiendo crímenes. Y ya a mí llegó un momento que tuvieron que retirar porque no podían tener la responsabilidad, digamos, ética, moral, jurídica de ser testigos de crímenes sin Y no hacer hacer nada. nada, claro. Eso es complicado, Sí, pero cuando no podemos entrar a los hospitales a ver qué está pasando, significa que entonces hay una licencia de podemos hacer lo que querramos. A mí eso me pone muy nerviosa. Yo no sé si confío en que lo que están haciendo ahí dentro es correcto, es bueno. No lo sé, no lo sé. Puede ser que todo vaya muy bien. Por los testimonios sabemos que no. ¿No? claro. Entonces creo que algo que sería muy interesante sería que los hospitales permitiesen más entrada al hospital de investigadores, definitivamente de papás. O sea, ¿qué estamos haciendo en un país donde los padres no pueden estar en el parto? Y que entonces cuando hay testigos, creo que la gente se comporta de manera muy distinta. Sí, ¿No? Creo sí. que lo sabemos. Pero estos son temas que se tienen que poner sobre la mesa. Y si se ponen sobre la mesa con anécdotas, sí, el testimonio personal es importantísimo. Y también la investigación, Uh -huh, ¿no? uh -huh. Cuando pasó el escándalo de las esterilizaciones masivas en México, eran testimonios. A mí, yo tal y ahora no puedo tener hijos, yo tal y ahora no puedo tener hijos. Cuando se encontró que eran más de 2 millones de mujeres, ahí tuvieron que agarrar el freno de emergencia y decir, espérense un momento, esto no fue una persona atendida por un médico, esto es un tema de un sistema de salud que ha adoptado una política. Claro. Y es una política que es una violación contundente y real de violaciones de derechos humanos. Pero esos números no se hubieran agarrado sin que los testimonios Así empezaran a es, brotar. así O es. sea, en investigación lo llamamos triangular. Usas, ¿no? Usas lo cualitativo y usas lo cuantitativo. Las dos cosas tienen que estar de la mano. Pero bueno, tenemos que empezar por algún lado. Claro. ¿Y qué tal si empezamos porque tú desde allá invitas a las mujeres a contar su historia, a contársela a sí misma primero, ¿no? Hacer como un recuento de cómo viví mi experiencia donde quiera que haya parido y después hacerla pública para esto, ¿no? Para empezar a generar
esa carpeta de evidencia de lo que está pasando en los lugares donde las mujeres paren. Invita a la banda, Cris, invita a la banda. Cuenta tu historia, cuenta tu historia, cuenta tu historia. Y, y creo que si las historias son escuchadas y son tomadas en cuenta, la gente es más probable que la gente los cuente. Uh-huh. Si tú no estuvieras haciéndome preguntas y mirándome, yo estaría en mi jardín resolviendo algo en mi vida. Yo te estoy hablando porque tengo un público. Y entonces creo que también esto, ¿no? Los círculos de mujeres, que las mujeres se junten y cuenten sus historias, que las mujeres que han parido se lo cuenten a las mujeres que no han parido. No historias feas solamente, ¿eh? Claro. Que las mujeres usen las redes para contar su historia y que las mujeres se sientan expertas, ¿no? Que realmente digas, pues sí, esta es mi historia, esta es mi realidad. En la maternidad falta mucho de eso. Esto es lo que yo viví, estos fueron mis miedos, estos fueron mis éxitos, estas fueron mis estrategias, mis negociaciones. Todo eso es súper importante que se cuente. Sí. Bueno, Cris, ¿te parece que cerremos esta conversación invitando a las mujeres a contar, a las parteras a contar y a las familias a contar? Que haya un movimiento de contar, ¿no? Que esto deje de estar en el closet, que esto deje de ser una cosa que solo le importa a la persona que lo vivió. Yo confío mucho en tu poder de convocatoria, en tu llamado a alzar la voz, así que dale, invita también a las parteras a contar lo que hacen y cómo lo hacen y todo lo que padecen, lo que sea. Tenemos que hacer un hashtag para que todo el mundo cuente su historia y tener un depositario de historias. Así es, así es. Todo el mundo cuenta su historia. Que los hombres abran la boca y hablen de esto también. Creo que los hombres están muy tristes con lo que están viendo. Y creo que las mujeres necesitamos contar nuestra verdad, que nadie la cuente por nosotros. Yo esto lo decía en la MP, nadie puede representar a nadie. Tú tienes que representarte a ti, contar tu historia. Así es. Y se lo tienes que contar a otra persona. Entonces, el llamado es cuenta una historia y elige a quién se la vas a contar. Y ve y cuéntasela. Hoy. Sácala del anonimato. Sí, sí. Súper. Vamos a ver qué ocurre, Cris. ¿Con qué te quieres despedir de la banda? Ay, con un abrazo fuerte, con muchos besos para las que siguen, las que seguimos, que sigan insistiendo. Hay días que son muy cansados. Descansa un poco, hidrátate y vuelve. Y vuelve. Y sigue. Hay una fuente interminable de energía en el mundo y no te puedes cansar. Te puedes cansar un rato, pero no mucho rato. Hay que seguirle. Sí. Hay que seguirle, porque Cris está mostrando que una puede aburrirse muy pronto y entonces inventar nuevas cosas con todo y el cansancio. Pues a ver, ¿qué hashtag? Bueno, tenemos que cerrar con el hashtag, porque si no van a decir, bueno, ¿y cuál fue el hashtag? ¿Cuál, Cris? ¿Cuál? Tiene que ser rápido. Hashtag mi historia, hashtag cuento mi historia. No, ya lo tengo, hashtag yo cuento. Vale. Voy a escribir un comentario aquí. A ver, hashtag yo cuento. Publicar. ¡Sas! Ya quedó documentado. Listo. Entonces, cuando compartas en tu muro esta conversación, invita al hashtag yo cuento para que la gente sepa de qué se trató, para quienes ya no llegaron a tiempo, que sepan de qué se trata el yo cuento, ¿va? Y hagamos este movimiento de alzar la voz. Gracias, Duña. Gracias a ti. Abrazos, besos hasta el rincón más recóndito de la biblioteca, donde ahora vives. Desde casa a la biblioteca. Adiós. Adiós, gracias.